Hola, soy Max Asconi y te doy la bienvenida a Vox Kylie. Este es un podcast de astrología donde hablamos de este tema para saber qué es lo que las estrellas tienen para decirnos. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie acerca de las estrellas fijas que ya venimos armando hace un tiempo junto a Alejandro Ruiz. Bienvenido, Alejandro. Hola, muchas gracias por la invitación y pues nada, estoy súper contento de continuar con esta serie. Exactamente, y en esta ocasión vamos a hablar, bueno, ya hablamos acerca de Regulus y también de Spica, y ahora vamos a hablar acerca de una estrella bastante importante que se ubica en el cielo, que es una estrella eminente, real, y de la que vamos a hablar a mucho detalle, y esta es la estrella Antares. Vamos a hablar acerca de ella, qué significa, qué es lo que ella puede traer, cómo se utiliza, y también vamos a hablar acerca de algunas cartas donde esta estrella es muy relevante. Para que tengas más detalles acerca de eso, te invitamos a ver también el episodio 11 de Vox Kylie, que fue el episodio que hicimos acerca de Regulus, porque allí explicamos todos los detalles como para poder entender bien cómo se estudia una estrella fija, a diferencia de lo que siempre tenemos a nuestra mano, que son los planetas o los signos u otras partes de la astrología. Y ahí te explicamos directamente cómo se utilizan las estrellas. Entonces, para no pasar de nuevo por todo ese proceso, te invitamos a ver ese episodio nuevamente. Si no lo has visto o si ya lo viste, continuar con este, porque en esta ocasión vamos a hablar acerca de esta estrella. ¿Tienes alguna impresión acerca de Antares antes de ir con todos los detalles? Y es una estrella que siempre me ha llamado mucho la atención por su naturaleza. Ya que es bastante controversial, me parece, porque por un lado tiene la influencia de Júpiter, por otro lado tiene la influencia de Marte, ¿no? Un benéfico y un maléfico. Así que cómo esto se ve en las cartas de las personas, siempre me ha llamado mucho la atención. Sí, Ujú. y creo que es la estrella de las cuatro estrellas reales de Persia, que son Regulus, Antares, Aldebarán, Fomalhaut. Creo que Antares es la más misteriosa de todas. Siempre he tenido esa percepción y al mismo tiempo como tiene tintes muy marcianos, ¿no? De guerra, corrupción, pero al mismo tiempo temas de la valentía, que eso también emana más de Júpiter. Así que me parece una estrella muy interesante. Sí, no Ujú. sé, tú qué piensas de ella o qué impresión tengas. Hay algo que me llama la atención principalmente por el nombre. Creo que no hay otra estrella que contenga el nombre de un planeta sin querer de alguna manera, porque Antares, una de las etimologías de esta estrella es que es como la estrella que se parece a Ares, que sería Marte, o que es como en contra de, o parecida a, dependiendo de cómo uno lee la palabra Antares. Y me parece interesante eso, que esté como directamente allí, porque en Spica, que ya hablamos de ella, o de Regulus, no necesariamente vamos a encontrar esa consideración directamente con la estrella, su nombre. Entonces, me parece muy interesante eso, que es una estrella que se parece mucho a Marte y que ya vamos a hablar acerca de cómo eso se refleja realmente en su propia naturaleza planetaria. Y aquí tenemos, todavía no, ahora sí, algunos detalles acerca de esta estrella que es Antares. Esta es una estrella, como ya hemos hablado, que se ubica en el cielo en la constelación de Escorpio. Hoy en día nosotros la vamos a ver ubicada en el signo tropical de Sagitario y hacemos esa diferenciación porque los signos tropicales, como ya hablamos también en el episodio de Regulus, y las constelaciones en el cielo no coinciden, no son lo mismo, y nosotros como astrólogos tenemos eso muy claro y lo vamos a repetir vez tras vez para que siempre quienes desmienten la astrología o quieren ir en contra de algunos temas, sobre todo los del zodiaco, sepan que nosotros directamente sí sabemos esa situación y que es algo que nosotros sabemos utilizar también. Ujú. Y está ubicada esta estrella en la constelación de Escorpio y de hecho ese dibujo que está puesto allí en la misma información que estás viendo aquí al costado, tiene mucho que ver porque es una estrella que está en el corazón de la constelación de Escorpio. La constelación de Escorpio es una constelación grande que abarca bastante espacio en el cielo. De hecho, algunos dicen que se ubica, si dividimos el cielo en porciones, utilizaría o ocuparía dos porciones, porque es extremadamente grande.
Sin embargo, en la banda zodiacal no es tanto lo que abarca y está al lado de Libra, bueno, ha tenido sus divisiones, etcétera. El asunto es que esta estrella está en el centro de Escorpio y por lo mismo se le llama Cor Scorpionis o el corazón de Escorpio, así como antes vimos a Regulus, que es como el corazón del león. En este caso, esta es el corazón de Escorpio. Y también se le llama Alfa Scorpi o Escorpio porque es la estrella más brillante. De hecho, es muy interesante que esta es la única estrella tan brillante de Escorpio, por lo tanto, cuando uno mira al cielo no va a notar tantas otras estrellas brillantes alrededor de ellas, como ella principal ahí, en el centro de Escorpio, y las demás van a brillar, pero no van a ser tan brillantes como esta. Entonces ahí tenemos la estrella que es como Ares, Ares pensando en Marte en su versión griega, y el corazón de Escorpio. Y bueno, en cuanto a Ares, es porque es rojiza y se parece un poco al color del planeta Marte. Entonces, ambas tienen un color similar, entonces sería como un poco coincidente. No sé si hay algo al respecto que quieras agregar. Más adelante quisiera agregar algo, algo interesante sobre la constelación de Escorpio y varias estrellas que hay ahí, pero me gustaría primero como llegar a qué significa esa estrella para después hacer esa pequeña aportación. Perfecto. Em, algo más que, o sea, respecto de esa misma posición de la estrella, podemos ver este dibujo de Uranus o el cielo. Para que notes ahí, la línea que está al centro sería la eclíptica, por donde está pasando el camino de las estrellas que nosotros conocemos o los planetas errantes. Y esta constelación tiene su espacio ahí en la banda zodiacal, en el zodiaco exactamente. Hay otras que no. Hasta ahora hemos visto solo estrellas que están en la banda zodiacal, pero hay otras estrellas que están un poco más allá o están lejos. Esta no, esta sí está dentro y está en el centro del escorpión, ¿sí? Y eso es parte también de su significado, lo que también va a evocar. Em, la magnitud de esta estrella es una magnitud 1. Eso quiere decir que es una estrella de categoría eminente, es importante, sumamente relevante, brillosa, por lo tanto va a ser notoria, visible. Hay otras estrellas que son más difíciles de distinguir porque tienen menor magnitud. También es considerada, como tú decías, Alex, como una estrella real. Ya vimos una, que es la estrella Regulus, que es una de las estrellas reales de Persia, que marcan el inicio o marcaron en algún momento el inicio de las estaciones, em, y que coincidentemente van a estar formando una especie de cruz en el cielo entre ellas, entre oposiciones y cuadraturas. Y por último, tenemos que es cortadora, es decir, si utilizamos algunas técnicas para hablar de la longitud o el largo de la vida, esta estrella podría, si está ubicada en una posición importante, podría indicar que en esa época de la vida una persona podría dejar esta existencia, o al menos así lo hablaban los astrólogos antiguos. Entonces, esas son las cualidades relevantes o las categorías o distinciones técnicas, vamos a decir, de Antares. Y la siguiente, que es muy relevante, es su naturaleza, que quizás ahí vamos a quedarnos un poco más para conversar acerca de esta estrella. La más común es respecto a lo que dice Ptolomeo y después Retorio lo vuelve a repetir en su momento, que es de naturaleza jupiteriana y marcial, que es lo que tú decías. Y luego en el tiempo, Sal, siguiendo a Andarzagar, dice que su naturaleza es de Marte-Venus. Bueno, algo que sí se repita es que tiene una naturaleza dual entre un benéfico y un maléfico, y siempre es Marte el que está allí relevante en esta estrella. ¿Qué impresiones tienes respecto de la naturaleza, Alex? Sí, yo me voy más por la naturaleza de Júpiter y Marte. Ujú, Describe mejor la esencia de la estrella. Otra cosa que me gustaría agregar, que cuando estaba haciendo investigaciones para un curso de estrellas fijas que di, me di cuenta que muchas estrellas, sobre todo como Algol, por ejemplo, hay autores que no, que tienen diferentes opiniones sobre la naturaleza de ella, ¿vale? Que sepan quienes nos escuchan que
que dependiendo del autor que lean, probablemente va a haber una discrepancia en cuanto al tema de la naturaleza. Por ejemplo, creo que Ptolomeo dice que algo es de naturaleza de Júpiter y Saturno. En cambio, William Lilly dice que es de naturaleza de Saturno-Marte, ¿no? Yo me iría más por el tema de Saturno a Marte, por mi experiencia, pero ese siempre es un tema a debatir. Así Ujú. que igual hay temas, incluso con estrellas fijas, donde los astrólogos a través de los tiempos no se han podido poner de acuerdo o tienen diferentes ideas y eso también me parece bastante rico, pero yo me voy un poco más por Júpiter, Marte. Y eso a veces tiene que ver, porque hay algunas estrellas que han cambiado su visibilidad en el cielo. O sea, finalmente el cielo que observó Ptolomeo no siempre va a ser el mismo cielo que, por ejemplo, observó Andar o Sal, porque entre ellos hay por lo menos 600 años de diferencia. Y después William Lilly, ya entre Ptolomeo y William Lilly vamos a decir que hay por lo menos 1400 años de diferencia. Entonces el cielo sí puede cambiar. No, no, porque sea estrella fija no quiere decir que las estrellas se mantienen iguales en el cielo, sabemos que no. Entonces esas consideraciones también de alguna manera se pueden ver reflejadas en el cielo observable. Y eso creo que es algo de las cosas bonitas que tiene estudiar las estrellas, es que uno tiene que salir a la noche a mirar las estrellas. Sería una buena práctica que uno debería tener de vez en cuando. No es obligación, pero sería bonito que si quieres conocer una estrella, mirarla en el cielo. O sea, ojalá ir a un lugar que haya poca luz eléctrica, y tratar de distinguir qué está pasando en el cielo, porque esas son las cosas que estaban mirando los astrólogos, que finalmente las intentaban reflejar en la Tierra a través de los eventos que estaban ocurriendo cuando esas estrellas estaban siendo relevantes. Sí, de hecho, Ptolomeo, si mal no recuerdo, es Ptolomeo, menciona la importancia de una estrella que se llama Vindemiatrix, que está en la constelación de Virgo, que era muy brillante, o para él es importante, pero si ahora la vemos en el cielo, a su brillo es muy pequeño Ujú. ahora. Entonces, también la importancia que quizá le podemos dar a esa estrella también ha disminuido, Ujú. disminuido. Sí, Pues, es un ejercicio sí, interesante. sí. Bueno, simplemente para recalcar que hay espacio para experimentar y para estudiar todavía las estrellas fijas. De hecho, si no mal no recuerdo, Betelgeuse, se supone que estamos esperando a que se transforme en una supernova. Eso también va a ser importante en el cielo. Por lo tanto, el cielo de alguna forma, a pesar de que estamos en el espacio hablando de las estrellas fijas, lo fijo también podría ser modificable de alguna manera. Entonces, nuestra perspectiva del cielo también va modificándose. Ok, entonces con Antares, aquí hay una pequeña descripción. Vamos a ver después la descripción de Anónimo 379, que también nos dice bastante. Esta está basada en Bernadette Brady, como una idea, una sintetización de lo que ella dice. Esta dice, provoca malevolencia, destructividad, liberalidad, amplitud de miras, malos presagios, peligro de fatalidad, hace que sus nativos sean temerarios, veraces, testarudos y destructivos para sí mismos por su propia obstinación. Su influencia impulsa la acción decidida, la ambición y la superación de desafíos extremos, pero también advierte sobre la tendencia a buscar dramatismo o intensidad innecesaria, lo que puede derivar en pérdidas. Indica áreas de la vida donde se exige coraje, enfoque y determinación. ¿Qué impresión tienes tú al respecto? ¿Estás de Creo acuerdo? que sí, sí, y creo que mayormente sí está muy influenciado. Creo que hace mucho énfasis en Marte y Ujú, en ujú. todo lo que significa. Algo que agregaría también con esta estrella, pensando en la pareja Júpiter a Marte, es que también hace personas sumamente carismáticas. Es una combinación que dice, sí, vamos, yo puedo, de alguna manera Marte se beneficia de estar con Júpiter porque Júpiter lo protege de alguna manera. Dice, ok, tienes todos estos quizá deseos,
o estas ganas de hacer algo y Júpiter es como que, bueno, vamos a remover ciertas restricciones para que eso sea posible. Es mucho más constructivo, evidentemente, en cartas nocturnas, ¿no? Pero pensando solamente en, en este par, creo que sí agregaría mucho carisma y determinación para hacer que las cosas sucedan. Entonces, podríamos decir, según lo que estás afirmando recién, y esto es importante también para considerar las estrellas, es que la secta de la carta en las estrellas fijas siempre va a ser relevante. Como eso Ujú, es algo que hay que recordar. Y qué bueno que lo dijiste porque una carta, perdón, diurna que tenga a Antares disponible va a tener a un Júpiter, de alguna manera el significado de Júpiter ahí presente, pero a Marte en contra de la secta. Y una ujú. carta nocturna va a tener a Júpiter en contra de la secta, pero a Marte a favor. Y eso indica que Marte se vuelve un poco más constructivo, si pensamos en estos dos significadores. Pero es una estrella como bastante activa, proactiva. Me parece muy interesante el hecho de combinar a Júpiter con Marte en el hecho de buscar coraje y acción. Generalmente hoy en Ujú. día la astrología moderna solo piensa en Marte para hablar de acción, Sí. y en la astrología antigua tenemos este significado a través de, entre Júpiter, a veces el Sol, también como la acción, el movimiento, y Marte es más bien esa acción que te puede traer problemas o meter en situaciones que te pueden Ujú. complicar más que ayudar. Sí. Sí, Sí, y me gustaría también, hay un astrólogo que sé que has tomado algún curso con el que se llama Cameron Cassidy, así es. que también dio eh, varias descripciones sobre los pares Ujú, eh, para describir a las estrellas, que aquí lo tengo. Y él dice que las estrellas de naturaleza de Júpiter-Marte dan capacidad de mando y conquista, gusto por las grandes acciones, que sobre todo grandes y acciones me parece algo ujú, muy de mm, y, y Marte, audacia, competitividad, grandes logros, no le gusta la mediocridad, aunque afortunada, esta combinación también puede indicar agresividad y obstinación. Y sobre todo lo de la no le gusta la mediocridad me parece muy descriptiva también de Antares, porque, por ejemplo, Júpiter, al ser un planeta diurno, lo diurno siempre nos va a hablar un poco más de lo mental o como lo que debería ser, ¿no? Las ideas. Y Júpiter es muy dogmático a veces y piensa mucho en estos sistemas, en qué pasaría así, en que todo sea perfecto de cierta manera, ¿no? Y Marte es de tomar acción, pero estos dos juntos creo que no les gusta mucho la mediocridad, es como lo hago ujú. bien, no hago nada. Claro, es Así que como, sí. hay como tanto ímpetu. Entonces, es como Ujú. que creo que es imposible pedirle a Antares que sea un poquito, Sí. o es todo o nada, quizás. Sí, es como es como te va a dar todo y más. Mm. Bueno, y es parte también de la significación que tiene esta estrella por ser parte de Escorpio. ¿Sí? Finalmente es su historia o la literatura que está detrás de esta estrella es lo que pasaba con Escorpio y el Escorpio que está opuesto en el cielo a la otra sección que se llama Orión, que es el cazador. Y cómo estas dos constelaciones reflejan quién estaba viviendo y quién estaba muriendo y cuál fue la labor finalmente de Escorpio. Y eso también es muy interesante porque Escorpio tiene una labor en el cielo y en las dos ocasiones que vemos, quizás las dos historias más relevantes que tienen que ver con Escorpio, una es con Orión y la otra es con Faetón, el hijo de Helios, que también sufre una suerte de miedo respecto o temor respecto de este Escorpio, que finalmente condensa mucho su significado en la estrella de Antares. No sé si tienes alguna impresión al respecto. Um, creo que más me hace pensar en el cambio de estación en el hemisferio norte, por Ujú, ejemplo, es cuando, bueno, cuando
inicia Libra, es el inicio del otoño, y Ujú, también hay una sección entre Libra y Escorpio que se le considera, se llama vía combusta, ¿no? Que es cuando el sol empieza a perder fuerza y Libra, pues es la exaltación de Saturno. Escorpio es la regencia de Marte, la caída de la luna. Entonces, ujú, sí hay como este tipo de cosas como las luminarias están muriendo, el invierno está a punto de llegar, y creo que también de ahí nacen muchos de sus significados. Y algo que quería agregar justamente con la constelación de Escorpio es que en la gran mayoría de estrellas que hay ahí, todas nos van a hablar sobre eh, ciertas dificultades, limitaciones, temas con la agresividad, temas con la violencia, y esto es algo muy común dentro de todas las estrellas de esta constelación. Por ejemplo, está Acumen y Aculeus, que son parte del aguijón ujú, del escorpión, y esas también pueden llegar a ser bastante violentas. ujú, Entonces, sí que, como dices, estudiar también las constelaciones te puede dar mucha información sobre la estrella, no simplemente encasillarla en es de naturaleza de, pero también toda la historia de diferentes culturas, la mitología que hay detrás de ellas también eh, puede ayudar mucho a entender eh, esas estrellas. ujú. Entonces vamos a ir directamente a leer un poco acerca de esto. Vamos a leer en conjunto acerca de lo que dijo el astrólogo anónimo, que no sabemos quién fue, 379, porque de él podemos tener varios asuntos que son bastante interesantes. Él lo que hace al hablar de esta estrella es que, bueno, lo mismo que pasaba con Spica y posiblemente también con Regulus, es que él agrupa a ciertas estrellas y él dice que son bastante parecidas y después él hace detalles o va un poco más hace un poco más de énfasis en Antares y su posición que tiene con otra estrella, que es Aldebarán, que son dos estrellas que están, es como que estuvieran en el mismo lugar del cielo, lugares opuestos. Están ubicadas de manera directamente opuesta o diametral, eso, diametralmente opuesta una con la otra. Entonces, lo primero que él dice es, ¿qué ocurre si alguien nace durante el ascenso de la estrella brillante? O sea, al nacer durante el ascenso quiere decir que la estrella de la que se está hablando él esté directamente en el ascendente, o sea, durante ese momento. Entonces, en el ascenso de la estrella que está en el corazón de León, que fue la primera que vimos, que es Regulus, la otra es Arcturus, y también dice Artofilax en el horóscopo. También la estrella que está en el grado 30 de Virgo, de la constelación de Virgo. La estrella que está haciendo, o hace ascenso en la constelación del Águila, que eso corresponde en este momento con Acuario, que es la estrella Altair, y que asciende junto con el grado séptimo de Capricornio, que en este momento está en el grado 1 o 2 de Acuario, por ahí, dependiendo de cuándo hacemos la medición. O si alguien nace durante el ascenso de Antares en el horóscopo, que se encuentra en el zodiaco en el grado 15 de Escorpio. O sea, esta estrella, en este momento, cuando escribió Anónimo, se encontraba en ese espacio. Hoy en día, por el uso del zodiaco tropical, la observamos más o menos, dependiendo de quién estemos estudiando, entre el grado 9, 10, 11. Hoy en día está ya en el 11, si no me equivoco. Pero si no, vamos a verla un poquito más atrás. Con las cartas que vamos a ver hoy día, luego, está más atrás. Y él dice, porque puesto que todas las estrellas mencionadas tienen el temperamento y la naturaleza de Júpiter y Marte. Entonces lo que él va a hacer va a describir a Júpiter y Marte ligado a todas estas estrellas. Que una de ellas es la que nos corresponde hablar hoy día, la que estamos hablando hoy día, que es Antares. Dice, por lo tanto, si una de estas estrellas asciende en el horóscopo o aparece en el momento del nacimiento o culmina, ¿sí? O sea, en el ascendente o está haciendo ascenso heliacal o está en el medio cielo, hace que las personas que nacen con esta disposición se conviertan en generales ilustres que someten regiones, ciudades y pueblos. Los convierte en personas que gobiernan, inclinadas a la acción y que actúan rápidamente.
Personas que no son sumisas y no aceptan ser subyugadas. Personas que hablan con franqueza, que tienen gusto por la lucha y disfrutan peleando. También llevan a término sus planes, son eficientes, viriles, victoriosas, perjudican a sus enemigos, son opulentas y posiblemente inmensamente ricas. Son valientes y de alma elevada, también son ambiciosas y por lo general no mueren bien. Además, en este caso, nacen personas aficionadas a la caza, así como expertas y propietarias de caballos y cuadrúpedos. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Qué impresión te da? Es de verdad, es como estar leyendo a Júpiter y Marte combinados. Como decía, la descripción da la capacidad de gobernar con mano dura. Es Júpiter, pero al mismo tiempo es Marte. El poder mantener a algo, el someter regiones, también Ujú, personas que no son sumisas y no aceptan ser subyugadas. Eso es muy de Marte también y ujú, personas que hablan con franqueza, que también eso me parece un poco más de Júpiter. Luego Marte tiende a ser un poco más despiadado con ujú, sus palabras. Pero sí, me parece una descripción muy, muy buena. ujú. Bueno, y Sí. después él sigue haciendo esta descripción. Lo que él va a hacer énfasis anónimo, es muy raro referirse a él como anónimo. Eh, Anónimo ahora va a poner en la mesa a las Híades, que es donde está la estrella más brillante de este espacio que nosotros, o en este tiempo se reconocía en Tauro, que es el grado 15 de Tauro, que sería la estrella Aldebarán. Entonces empieza a hacer esta diferenciación. Dice, ¿qué ocurre si la estrella brillante de las Híades, que está en el círculo del zodiaco en el grado 15 de Tauro, asciende en el momento del nacimiento? Esta estrella tiene el temperamento y naturaleza de Marte y Venus. ¿Sí? Las otras que ya vimos tienen naturaleza de Júpiter y Marte. Esta también tiene de Marte, pero con Venus. Y se encuentra en el domicilio de Venus, ¿sí? En Tauro. Gracias a ella, los nativos se vuelven prósperos y muy ricos y someten y gobiernan pueblos, ciudades y regiones. Y dado que esta estrella y la posición de las Híades en todo el universo es la más fácil de reconocer para todos los hombres y la más visible y evidente, del mismo modo, aquellos que nacen cuando la estrella brillante de la CIA desciende o cuando está en el horóscopo son con mucho los más gloriosos, más conocidos y famosos y más ricos que todos los demás hombres. Produce las mismas cosas cuando está en el mismo grado del que la luna, pues ascienden juntas al mismo tiempo. En verdad, solo esta estrella tiene la fuerza doble de comparación con las otras estrellas. De hecho, cuando asciende la estrella brillante Antares, que está situada en el grado diametralmente opuesto, en el 15 de Escorpio, que ya estamos hablando, es decir, en ese, se oculta. Estas estrellas están ambas, perdón, en el círculo del zodiaco. Por lo tanto, tienen la facultad de producir condiciones grandes, distinguidas y eminentes, tanto por las partes occidentales como las orientales, así como en cualquier otra región de la Tierra. Me pasa al leer esto que lo considero muy interesante. Primero, porque el anónimo no considera solo un lugar del cielo. Siempre está pensando, ok, esto está sucediendo en un lugar de la carta, pero en el otro lado va a estar ocurriendo esto. Entonces no podemos perder de vista de que si ya tenemos a Antares ascendiendo y sí o sí va a estar descendiendo a Aldebarán. O al revés, él está ahora dando el ejemplo. Si Aldebarán está ascendiendo y Aldebarán es una de las estrellas más relevantes en el cielo, va a ser notorio que está ahí. Antares también está al otro lado. O sea, no, una estrella no niega a la otra y es necesario tener a las dos presentes. Y eso va a pasar con varias, que una está en un lugar y la otra está en el otro lugar, entonces hay que considerarlas a las dos. Eh, no sé si tienes alguna impresión al respecto. No, 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 no. Creo Y, que bueno, y después de eso, él dice lo contrario. Cuando la estrella Antares está en el ángulo del ocaso, en el lugar que concierne a las uniones maritales, aporta, como hemos dicho, gran prosperidad, grandes riquezas y abundancia gracias a las mujeres. Es decir, a las parejas, si lo entendemos en lenguaje actual. En verdad, las esposas de los hombres que nacen en esta condición son ilustres, distinguidas y muy ricas, sin embargo, no son longevas, puesto que Antares se pone rápidamente cuando está en el lugar de las nupcias. Bueno, y ahí va a seguir un poquito más allá. Pero eso es lo que tenemos acerca de Antares, bueno, y su oposición con Aldebarán.
y su gran relevancia en el cielo, con estas consideraciones que son más bien marciales y jupiterianas. Ujú. Entonces, en base a esto, queremos ir a mirar algunas cartas de ejemplo para que notemos cómo esto también se puede distinguir o se puede notar en una carta específica. Entonces, si te parece bien, vamos a eso. No sé si quieres agregar algo antes de comenzar a mirar las No. cartas. Ok, perfecto. Entonces, tenemos la primera carta. Es la carta de Britney Spears. Ella tiene ascendente Libra, a Saturno presente en el ascendente, tiene la Luna en Acuario. Y si nos fijamos bien ahí, en Sagitario, que es la posición del momento en que nació Britney, tenemos a Antares ubicada en el grado 9 de 929 de este signo. Muy cerca, extremadamente cerca del Sol, y también ahí entre medio, muy cerca también de Mercurio. Sin embargo, es como el Sol, ahí está extremo cerca. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas acerca de esta posición, Alex? Es súper interesante. He estudiado mucho la carta de Britney. Y en cuanto a la configuración de Antares con el Sol, aunque el Sol hoy en día, no hay un texto antiguo que diga que el Sol tiene que ver con la esencia de la persona, ¿vale? Ujú, Como la entendemos hoy. Pero creo que es una de las pocas cosas que me quedo de las interpretaciones modernas, porque creo que el Sol sí tiene hasta cierto punto, si nos habla de una parte de nuestra esencia, de quiénes somos. Así que, por un lado, creo que Antares también nos habla un poco sobre la esencia de de quién es Britney, que eso me parece muy interesante. Y está en la casa 3 de signo entero y el Sol rige la casa 11 de signo entero. Y si pensamos en estas dos casas, ambas son muy sociales, ¿vale? La casa 11 son esas personas que conocemos en reuniones o que tenemos los mismos intereses y ahí formamos amistades. En cambio, la casa 3 nos puede hablar más como, y la casa 11 también habla de fans, ¿no? ujú, De personas que nos apoyan en el caso de que sea un artista o alguien muy prominente, como es su caso. Y la 3 nos habla más sobre cosas cotidianas, personas que vemos diariamente en el trabajo, hermanos, con quien tenemos un contacto constante. Así que vemos que Antares se va a expresar mediante el Sol, pero también tendrá un componente pero muy social. ujú, Y primero que nada, Britney siempre ha sido como este ícono, pero muy controversial al mismo tiempo, ¿no? Más o menos cuando ella empezó a ser famosa, los paparazzis la acosaban un montón, creo que a más ujú, que a cualquier otro artista de esa época. Entonces aquí también empezamos a ver como todo el tema de una palabra muy buena para describir Antares es la obsesión, ¿vale? ujú, Es de que la persona viva la obsesión o que recuerden que la carta natal no solo habla de nosotros, sino también de las personas que nos rodean. Así ujú, que en quizá la esencia y cómo ella de alguna manera es percibida, hay como estas ganas de saber de su vida, de saber qué hace, ¿no? ujú, Entonces, aquí vemos también quizá las partes menos favorables de Antares. Pero lo que me llama mucho la atención es que cuando inició su todo este proceso con su padre, no me acuerdo cómo, siempre se me olvida la palabra, ¿La tutela? la tutela, sí, Ujú, sí, sí, la tutela. Bueno, duró, me parece que casi 10 años, o ujú, si no, es que un y algo por poco ahí. antes, un poco, Ujú, pero fueron justamente los fans quienes empezaron a hacer mucho ruido y ujú, trajeron la atención de la tutela hacia los medios. Y es que gracias
a ellos todo este caso finalmente se pudo abrir y se disolvió meses después la tutela, ¿no? Entonces, y todo esto fue gracias a redes sociales, ya que si ustedes recuerdan, Britney Spears subía videos muy extraños, videos muy críticos también, que redes sociales, no sé si considerar la casa 3 o casa 11, pero igual el sol ahí está, rige, está en una casa y rige la otra. Así que vemos cómo los fans tomaron o los benefactores tomaron atención y tomaron nota de lo que ella estaba haciendo. Y es así que con toda la presión mediática que crearon, que esta es la otra parte como buena que la obsesión por alguien puede traer, es que ella se pudo liberar y la casa 11 en astrología horaria y en electiva también representa la libertad. Cómo algo llega a un final o cómo una persona es liberada. Entonces, por esa parte me llama mucho la atención y por ahí es que he visto cómo Antares eh, ha sido parte de su vida, pero al mismo tiempo ha tenido cosas bastante complicadas Ujú, para ujú. si quieres agregar algo. Sí, creo que hay un tema ahí importante respecto de qué significa la casa 3, porque claramente en el curso de la historia eso ha ido modificándose de cierta manera, pero hay algunos autores antiguos que dan luces de que la casa 3 tiene que ver con autoridad, igual que la casa 9, y de repente esta autoridad tiene que ver con em, situaciones que tienen que ver con la espiritualidad o la política. Sobre todo si pensamos en la astrología helenística, más que la astrología medieval o árabe, más bien la helenística. Y también se tomaban en cuenta estas casas para quienes tienen seguidores. Y notablemente hay un tema muy relevante, como tú acabas de mencionar, con Britney y sus seguidores, sus fans, que son fans como acérrimos de ella, Ujú. que de cierta forma la defienden y como que van a estar con ella. Y no es un fan como de otros artistas que quizás no toman tanto en cuenta a quién está al frente, pero en el caso de ellas, como que se pusieron la camiseta en todo el momento y en ese tiempo del abandono, o bueno, cuando empezó todo el proceso de salir de la tutela y todo ese trabajo que pasó en los tribunales y todo ese asunto, los fans y la gente que la seguía y los medios de comunicación tuvieron mucho que ver con ese asunto. Y de alguna forma estoy de acuerdo contigo en el sentido de que el sol, si bien no significa el temperamento ni la personalidad de alguien, sí puede hacernos notar parte de su esencia porque es la conexión que tiene el ser humano o ideas de la conexión que tiene el ser humano con la divinidad o la espiritualidad. Entonces, de cierta forma eso también podría estar presente en ella. El sol o Saturno a veces pueden significar el padre. em, entonces, de alguna forma también nos podríamos ligar a eso o lo que está pasando ahí con su relación con los hermanos y hasta donde entiendo su relación con su hermana, si me equivoco, no es la mejor y de alguna manera la hermana intentando ser lo mismo que Britney, como eh, imitándola, tratando de ser ella y de alguna forma eso también generó harta polémica en algún momento. Era como poder estar tratando de ocupar su espacio, pero no sabíamos qué realmente está ocurriendo porque todo esto estaba bajo la tutela, entonces ahí había algo un poco escondido también. Ujú. Y Sí, sí. sí, tiene una relación bastante mala con su hermana. De hecho, Ujú, Britney escribió justamente un libro que se llama The Woman in Me, La ujú, Mujer en Mí, donde habla sobre cómo su hermana realmente nunca la ayudó, ni más lo necesitaba. Y si tomamos como al sol, como este significador natural del padre, pues también ujú, nos da otro testimonio que el padre pues es alguien muy autoritario que básicamente aprovechó su fama para él enriquecerse, ¿no? ujú, Y ujú, pues al final de cuentas, la casa 4, que es el padre, el regente está en la casa 1, está exaltado, y Venus, que es el regente del ascendente y está en Capricornio, está en la casa 4. Entonces hay recepción mutua,
pero Saturno está, Venus, bueno, igual ya se está separando de Saturno, pero Saturno está en una cuadratura superior, así que aquí nos habla como el padre al final, en algún punto, mantiene el control Claro. de Antares y el Sol nos refuerzan la idea. Por ejemplo, como tanto Cameron y Anónimo nos habla que son personas que vienen o que gobiernan, ahí puede ser básicamente que, pues sí, conquistó de alguna manera la vida de su propia hija, Mm, la sometió y bueno, él se convirtió en el rey de su vida, de su riqueza, de sus acciones, de todo. ujú. Y esto es súper importante lo que estás diciendo porque uno de a poco puede ir notando que es cierto, la astrología no se relaciona solo con la mente de una persona o solo su psicología. Podemos a través de lo que estamos hablando reconocer al padre. O sea, como, literalmente cómo el padre o cómo la hermana actuaban o se relacionan con ella y ciertas notas acerca de ella. Pero esto es interesante porque Antares está conjunta al Sol, por eso es relevante. Antares es como que necesita un portal para poder manifestarse y se manifiesta de alguna forma con la posición que tiene conjunta al Sol. Sí, y aquí lo último que quiero agregar es Sí. que también el Sol está en aversión a los dos benéficos, ¿vale? O sea, Júpiter está en Escorpio, Venus Mm, está en Capricornio, y el Sol no puede ver ninguno de los dos, pero sí puede ver tanto a Marte como a Saturno. Así que igual eso también puede exacerbar la naturaleza marcial de Antares, ¿no? Si ujú, estuviera quizá en función con Venus o con Júpiter, entonces sería un poco más manejable o habría quizá honores o cosas así, pero el hecho de que no los pueda ver, pero sí pueda ver um, a los dos maléficos y que los dos estén en una posición superior en relación al Sol, creo que refuerza esa ujú, naturaleza. mm. Perfecto. Vamos a nuestro siguiente ejemplo, que es H.P. Lovecraft, que Sí, yo sé que te gusta muchísimo. sí, Eh, esta es una carta similar porque nuevamente tenemos un ascendente Libra. Eso quiere decir que Venus es la regente del ascendente, por ejemplo. Eh, Venus y la Luna están ubicadas en el ascendente, que eso también es importante notar. Aquí tenemos en el escenario, no tan solo Antares, que vamos a hablar de él, de ella, también tenemos a Spica conjunta a la luna, que hablamos la vez pasada, entonces cualquiera que vio ese episodio podría también relacionar parte del contenido de Spica con este mismo autor y sería completamente correcto. Y como pueden notar, en las cartas hay más de un espacio que puede conectar con estrellas fijas. Y en este caso, nuevamente es en la casa 3, pero ahora no es con el Sol, sino que es con Marte. Y eso nos da un escenario bastante diferente de la expresión de Antares, porque una de las cualidades que tiene el estudio de las estrellas es que cuando un planeta es de la naturaleza o una estrella está conjunta a un planeta que es de su misma naturaleza, de alguna forma se potencia esa naturaleza dada a ese planeta. Y en este caso es la naturaleza marcial. Yo sé que aquí yo creo que debes tener bastantes observaciones. sí, HP Lovecraft no sé, siempre me he sentido muy atraído hacia lo que hace, pero bueno, antes de pasar a eso, Marte está en conjunción con Antares, bueno, o sea, ahí están a 2 grados de Mm, distancia, todavía está bajo la influencia, y está en casa 3. Así que como Max mencionaba, la casa 3 tiene muchísimos significados y en este caso vamos a enfocarnos más en el tema de la escritura, ¿vale? ujú, Que eso es algo muy, muy prominente. Y HP Lovecraft, uno podría pensar con la luna, con Venus en el ascendente, que quizá puede ser alguien que se dedica, no sé, a la moda o a los viajes o este tipo de cosas, pero la realidad es que
él es un autor estadounidense que se considera el padre del horror cósmico, ¿vale? Que creo que no, una Ujú, cosa más Antares no puede haber, ¿vale? ujú, Ya que él no utilizaba lo desconocido. Por ejemplo, él habla mucho sobre alienígenas, pero quizá no como los casos de ovnis que vemos hoy, sino como alienígenas que pudieron haber venido a nuestro planeta, que ellos fueron los creadores, o el buscar el conocimiento oculto y darnos cuenta que somos muy pequeños en el universo, darnos cuenta de nuestra pequeñez. Eso es como su meta más grande. Lo desconocido como arma de horror. Y ujú, tengo a Júpiter, a Marte y a Mercurio muy angulares, así que todo este tipo de temas de misterio siempre me han llamado mucho la atención y él incluso tiene todo un lore y tiene toda una mitología sobre, por ejemplo, criaturas alienígenas como Cthulhu o dioses muy, muy, muy antiguos. Y bueno, también entrando quizá un poco más en todo el tema de teorías de conspiración, he visto bastantes videos donde luego personas dicen, H.P. Lovecraft escribió sobre la Antártida. Y después hay cosas que en sus libros dice que después por ciertos estudios científicos como se comprueban una pequeña mención sobre que eso podría existir. Entonces, ujú, la gente luego especula cómo él pudo tener acceso a ese conocimiento y también se decía que era parte de logias ocultas y todo esto. Y Marte es uno de los tres significadores de la magia, ¿no? O del conocimiento oculto. Y al estar, bueno, está en una casa débil como la 3 perdón. también a Fortuna, lo que nos habla sobre circunstancias que Ujú, suceden en tu vida y sobre todo Antares refuerza su papel como escritor de horror, pero que como Fortuna también está ahí, esto es un legado muy grande que él dejó. Esto quizás es un poco más de nicho, pero si ustedes investigan mucho sobre Lovecraft, tiene nuevamente, y también el Sol está en conjunción con Regulus ujú. y él tiene grandes fans, ¿vale? Hay mucha gente que lo sigue como si fuera un culto, que sigue sus libros y todo esto. Así que, bueno, si un día les nace eh, la curiosidad de investigar sobre su trabajo, es bastante interesante, aunque sí sus relatos a veces pueden ser un poco complicados de leer, pero igual hablan sobre el horror cósmico y bueno, me encanta. Am, Interesante que la casa 3 contenga además, bueno, esta conjunción entre Antares y Fortuna. Que claro, nosotros nos fijamos en esta situación con Marte y nosotros podríamos reordenar la carta con Fortuna y decir que Fortuna es su ascendente y la carta va a funcionar de esa manera y eso es completamente admitido y de hecho deberíamos hacerlo. Según los autores antiguos es como una forma de estudiar la carta también y quedando Antares sí, sobre Fortuna sería súper relevante para entender quién es él y cómo él se desenvuelve en el mundo y las cosas que tuvo que vivir. Quizás uno piensa como el que escribe estos temas de horror cósmico, pero ¿qué cosas le causaban a él esa impresión para tener que escribir todas estas cosas? Porque claramente siempre en un autor, un escritor, en un director de cine, en un músico, hay ciertas, comillas, obsesiones o fijaciones que luego se van a mostrar en su arte o en lo que están escribiendo o lo que están enseñando. Entonces, Antares me da esa impresión como de cosas que producen que una persona no deje de pensar en esto y tenga que expresarlo de alguna manera. Y en este caso, claramente está como lo podemos relacionar con lo que hacen en su arte. sí.
Y lo último que me gustaría agregar de esta carta Ujú, es que, claro, Marte, al ser una carta diurna, porque el Sol está por encima del horizonte, Marte se convierte en el maléfico fuera de Secta. Así que este Marte quizá tiende a mostrar la parte más complicada ujú, o tiende a mostrar su parte más confrontativa. Y por ejemplo, claro, él nunca tuvo un éxito comercial mientras estuvo en vida, ¿vale? Él de hecho fue muy criticado por todas sus obras. Y Marte rige lados y de hecho él vivió momentos fuertes de pobreza. ujú, Um, que bueno, de eso también nos habla Marte, ¿no? Al estar con fortuna, quizá hay dificultades para la obtención material o para poder sostenerse. ujú, Um, y él también nunca pudo completar sus estudios, ya que era una persona bastante nerviosa, era muy inteligente, era como una enciclopedia humana, pero tenía una mente muy, muy, muy ansiosa también. Y Marte también rige la 7. Y él me parece que sí se casó, pero fue un matrimonio muy breve y también un poco trágico. Así que claro, por una parte, tenemos que él creo que es más famoso hoy ujú, de la muerte, claro. pero en su momento de vida fue algo bastante, su vida no fue nada fácil. Mm. Ah, sí. Mira, mira cómo eso se puede también ver, por ejemplo, lo que pasa después de la muerte con la casa 5 con Júpiter posicionado ahí. Tenemos la casa 4 y la sucedente de la 4 es poco, la muerte es la 4, la 5 es lo que puede pasar después o algún contexto también. Y Mercurio en la 12, Ali Al-Kayat dice que cuando Mercurio está en la 12 es una posición donde muestra personas muy astutas, muy inteligentes, que tienen unas capacidades intelectuales como extraordinarias. Pero hay algunos impedimentos que dificultan a una persona expresarlo del todo, pero en ningún caso se dice, por ejemplo, que Mercurio la 12 es un Mercurio que no puede pensar, sino que tiene complicaciones al respecto y con lo que mencionas tú, pensándoles como, wow, es muy, o va muy de acuerdo a. Sí, y también Mercurio, tanto Mercurio y Saturno están en copresencia en Virgo y ambos pueden ver por cuadratura de signo entero a Marte y Ujú, Mercurio rige la 9. Y también hay técnicas medievales islámicas muy interesantes para entender las creencias y la visión política de una persona. Así que, claro, si nos vamos a la 9 Mercurio es el regente y al estar en copresencia con Saturno, que usualmente hace personas que sean muy ávidas, que tengan un gran capacidad de retención, pero al mismo tiempo personas muy escépticas y que ambos ujú, estén en cuadratura con Marte, que eso también causa mucho escepticismo. Él no tenía una religión. De hecho, él era ateo y él pensaba que él veía al mundo y al universo como sin significado y un lugar muy hostil. ujú, Así que eso como, ujú. como Un buen detalle, dato. sí, un buen detalle, sí. Muy bien, vamos a nuestro siguiente ejemplo que es Pablo Escobar. De hecho, eso Ujú. es muy interesante porque tenemos dos cartas que en el estudio nos dimos cuenta que son del mismo día. Y son dos personas de alguna manera muy distintas. Bueno, va a depender, ahí me cuentan sus opiniones también, sobre todo para quienes después veamos la segunda carta, sus opiniones desde Chile, que quizás Ujú. van a tener más opiniones. Bueno, la primera es Pablo Escobar. Pablo Escobar es del 1 de diciembre de 1949, ascendente Piscis, en una carta diurna donde el Sol está posicionado en Sagitario, casi conjunto al medio cielo, y allí mismo observamos a Antares, conjunto al Sol y conjunto al medio cielo. Ujú. La casa 10 es sumamente importante en la astrología porque es la casa que habla acerca de a qué se dedica una persona, qué tipo de profesión, carrera, oficio, ocupación, acción, qué acción hace en el mundo y también cuál es su reputación, su estatus. Y Pablo Escobar ya no tenemos que explicarlo mucho para decir qué tipo de reputación tiene y su estatus en el mundo.
y tal vez incluso el poder que llegó a tener en algún momento. ¿Cuál es tu impresión acerca de Antares con el sol ahí? Bueno, como lo habíamos mencionado en el caso de Britney, es parte de su esencia. Ujú, Pero claro, el sol en la casa de Britney estaba en la 3, ¿vale? Que es una casa cadente. En cambio, aquí estamos en la casa 10, que es una de las casas más fuertes ujú, de todas, justamente porque es también el lugar más brillante donde el sol es como si fuera el mediodía, ¿vale? Es cuando el sol brilla más, así que es una casa, perdón, muy brillante, muy fuerte y sobre todo muy visible. Así que todos los planetas que estén ahí, hay una parte de nosotros que se va a expresar en el mundo. Así ujú, que ujú, eh, claro, el Sol estando ahí, el Sol sobre todo tiene triplicidad en Sagitario. Está en un signo, el Sol es caliente y seco, Sagitario también es caliente y seco, y el Sol en signos de fuego siempre ha sido considerado como un indicador de eminencia o de reconocimiento. Y estando en una casa tan fuerte, pues eso se duplica. Y claro, estando tan cerca con el medio cielo, Pablo Escobar fue una persona sumamente conocida en el mundo, ujú, ¿vale? ujú, Aunque por la conjunción con Antares sabemos que fue famoso y conocido, pero no por las mejores razones, sino que él fue un narcotraficante. De hecho, él creó el cartel de Medellín y bueno, que eso también nos habla mucho sobre la naturaleza de Antares, sobre todo lo marcial, las drogas, la violencia, la muerte, también su capacidad de mando ujú, de atacar no solo a Colombia, sino también a varios países y de alguna manera subyugarlos, es algo ujú. muy significativo de Antares. No sé qué te parezca a ti. Me parece muy interesante. La verdad es que no conozco tanto de la vida de Pablo Escobar, Ajá. fuera de que hayan hecho una serie acerca de él. O sea, no es como que uno vaya a esperar que de una persona, un narcotraficante, como tú decías, un líder de un cartel, vayan a hacer una serie. Y claro, obviamente es por los motivos de la acción, el interés por saber cosas escondidas que estaban ocurriendo detrás, como este interés más bien marcial, más que jupiteriano el tema, pero me parece muy interesante que se haya expresado de tal manera que de alguna forma la impresión que él da sigue siendo de esa manera, como una persona que lidera Ujú, con mucha fuerza, con mucho poder y que es visto así. No pensaríamos en él como ascendente Piscis, como que la ujú. expresión de ese Antares conjunto al medio cielo y conjunto a... O sea, si el Sol no estuviese allí, Antares aún sería muy relevante porque está conjunta al medio cielo. O sea, es algo que no podemos evitar reconocer y ver directamente. Sí, es súper interesante y creo que también hay como podemos ver la naturaleza tanto de Marte como de Júpiter en su vida, ¿no? Hay algunas personas que lo han descrito como un Robin Hood, Ujú, porque con el dinero que él tenía, él se dedicaba a construir canchas, escuelas, todo este tipo de infraestructuras en lugares muy pobres. Pero por otro lado, pues también tenía un negocio enorme de drogas y de narcotráfico a lo largo del mundo. Y es que, bueno, también si nos damos cuenta, tiene a Marte y a Saturno en conjunción, que esta es una conjunción de dos maléficos, lo que puede ser bastante complicado. ujú, Y ambos están en una cuadratura superior de signo entero en relación al Sol. Y de hecho, el Sol, al ser más rápido que ellos, eventualmente se va a acercar a ambos simbólicamente, ¿no? Lo ujú, que, claro, esto nos puede hablar de las crisis, las muertes, las controversias, las batallas que tuvo con el gobierno. Ambos están en casa 7 y casa 7 no solo es el matrimonio, sino también son los enemigos abiertos, los enemigos declarados, ¿no? Y como básicamente el gobierno pedía millones y millones por su cabeza, y bueno, también el regente de la 9
que es Marte, está también en la 7. Y no solo el gobierno de Colombia Claro. quería su casa, Ujú, sino España, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y bueno, rápidamente el Sol se exalta en Aries, que es su casa 2, y claro, también está el nodo norte, está la Luna, y él evidentemente era una persona muy, muy, muy rica. De hecho, creo que en algún punto, um, no sé si, no recuerdo, no sé si fue en Medellín o en qué parte fue, pero él tenía un complejo, un edificio ujú, para solito. Y después creo que fue otro cartel que aventó una bomba a ese edificio. Y después la policía entró y encontró que, claro, se tenían pinturas de Dalí, o sea, vivían en el lujo y el ostento extremo, ¿vale? ujú, Entonces, bueno, eso. Y también que el sol rige las 6. Que usualmente tienden sí ser las enfermedades, pero creo que en este caso tiene que ver más con las personas que trabajan para uno, básicamente los empleados. Y él, el sistema que utilizaba era puramente basado en la lealtad, ¿vale? mm, mm, Si tú eras leal y fiel a él, evidentemente tenías muy buena paga, tenías muchísimos beneficios, pero al mismo riesgos, como siempre es trabajar con el narco. Así que, claro, él de alguna manera también levantaba a sus ayudantes y los cuidaba mucho, pero si lo traicionabas también era, salía, creo que a ese Antares y es como no hay ujú, piedad, no hay claro. segundas oportunidades aquí. Esa connotación que tiene es la constelación de Escorpio y la idea de Ajá. Marte, como tú bien expresas ahí en Antares, como las cosas se hacen según la fidelidad que tengas, em, o eres considerado traicionero. Ujú. Y eso creo que también es muy, muy, muy fuerte con Marte en sus posiciones y notablemente con Antares. Em, Sí, creo que tenía un dicho que era plata o plomo, o sea, o mm, estás conmigo o estás contra mí. Y eso es muy de Antares, como les decíamos, o es todo o es nada. mm. Mira, quiero hacer la comparación, quizás no vamos a entrar en tanto detalle y me gustaría, en este caso, si están viendo este episodio y están en Chile, saber sus impresiones en los comentarios, porque el mismo día que nació Pablo Escobar, nació Sebastián Piñera en Chile. El 1 de diciembre de 1949, esta carta está confirmada, es doble A, o sea, viene desde el certificado de nacimiento, vamos a decir, desde la declaración de parto. Y la diferencia, eso sí, es que en este lugar del mundo, en Chile, en Santiago, en el momento del nacimiento estaba ascendiendo Sagitario mismo. Lo que hace que la carta, si bien tiene las mismas posiciones natales, son casi exactamente las mismas, quizás un grado o medio grado o un poquito, alguna va a cambiar, no mucho, porque es el mismo día. Sin embargo, la carta cambia completamente y da incluso más relevancia a la posición de Antares que la misma posición de Pablo Escobar, porque Pablo Escobar tiene el medio cielo en Antares y Sebastián Piñera tiene la posición de Antares en el mismo ascendente. El ascendente está en el grado 8 de Sagitario, el Sol también está en ese grado y Antares está en el grado 9, comenzando el grado 9. Por lo tanto, notamos ahí una presencia de Antares en la misma persona. Y la vida de Sebastián Piñera es bastante particular. Es interesante su historia porque llegó a ser presidente de Chile 2 veces. Es decir, ¿quién dice que llega a ser presidente de un país y quién dice que lo puede hacer 2 veces? O sea, en Chile eso se ha dado varias veces. Tenemos, creo que él es el tercero que lo logró hacer o el segundo porque está Arturo Alessandri Palma que lo hizo en el pasado. Quizás hay alguno que me olvide allí. Luego está Michelle Bachelet, que lo hizo 2 veces, y también Sebastián Piñera. 2 veces en dos momentos separados, no es como uno seguido del otro, es como por separado, no son, aquí en Chile no existe la reelección inmediata. Entonces eso tiene aún mayor relevancia, o sea, cómo después de un tiempo logra ser de nuevo presidente y esta connotación, o sea, perdón, significado que tiene Antares de lograr tener poder
por esta significación de Júpiter y Marte. La significación también de la riqueza, llegar a tener mucha riqueza. Él ha sido uno de los hombres más ricos de Chile, con muchas posesiones, empresas muy grandes que fueron de él, muchos problemas también económicos, no porque tuviera problemas económicos, sino como dudas respecto de dónde provenía su dinero, qué se hizo con su dinero. Hubo problemas con un hospital, el hospital de Talca, robos posibles, imputado por situaciones del estilo, em, que hacen que también estos significados sean relevantes. Entonces tenemos el poder, tenemos la capacidad económica y también lidiar con estas situaciones. Sobre todo cuando estuvo en la segunda vez de presidente, vivir todo el estallido social que hubo aquí en Chile. Algo interesante que él dijo, recordando lo que él dijo, muy parecido a lo que ha estado pasando hoy en día en Estados Unidos, cuando hubo esta revuelta en Chile. Él dijo que el Estado tiene un enemigo y vamos a hacer la guerra en contra de ese enemigo. Pero el enemigo nunca tuvo nombre, pero había un enemigo y vamos a hacer la guerra, que es como un símbolo muy de Antares o muy marcial. Si uno no ve a Antares, uno pensaría, pero es Sagitario, pero es Mercurio, ¿qué impresión nos daría ahí? Pero Antares está muy presente. O sea, es ahí Ujú. el subtítulo necesario a leer para entender bien lo que esta persona estaba viviendo. Y algo, una controversia también relevante de esa época fue cuando ocurrió todo este estallido social. Esa noche, yo creo que todos lo van a recordar, los que están en Chile. Él, después de que se quemó gran parte de Santiago, o no gran parte de Santiago, algunas líneas del metro y situaciones eh, engorrosas, él esa noche apareció en un restaurante comiendo pizza. Es como de cierta forma, desvinculación de la realidad también. Y por otro lado, lo último es la muerte. Antares también tiene esa pequeña línea que dice ahí, una muerte mala o una muerte complicada, difícil. Y él falleció de una manera trágica, sumamente trágica, donde murió ahogado debido a este mal funcionamiento del helicóptero en un lago en el sur de Chile, eh, que ni siquiera era algo tan complicado posiblemente, pero debido posiblemente al momento que estaba viviendo y a algunas situaciones por ahí, terminó de esa manera, que fue bastante inesperado, como una situación muy, muy de Marte, las cosas inesperadas que suceden simplemente. Entonces me parece muy particular estos dos nacimientos el mismo día y dos personas también relevantes, Ujú. Sí. que son casi que las mismas, muy parecidas las cartas. Bueno, y tenemos un último ejemplo, que es el ejemplo de, no sé si es Mary o Marie, eh, pero es Creo ella, que es, Marie. sí, Marie Curie. Y ella tiene una carta diurna donde el ascendente es Capricornio. Y si se dan cuenta, esta carta es más del pasado, es de 1867. Por lo tanto la posición de Antares es hacia el grado 7 de Sagitario. Ahí está, grado 7 de Sagitario, conjunta a Mercurio. Notablemente Marie Curie no tiene esta misma connotación que Pablo Escobar o Britney Spears. Su legado en el mundo es muy distinto. Y Sí. todo eso se va a hacer notar por ese Mercurio. ¿Dónde está la conjunción de Antares? No sé si quieres comentar algo respecto de ella. Sí, sí, sí. Esta carta siempre me ha parecido muy, muy interesante porque, claro, Mercurio está en casa 12, ¿vale? Que Ujú, es una casa oscura, es decir, no se comunica con el ascendente ujú, desde ningún aspecto ptolomeico mayor, así que tanto la 12, la 6, la 8, la 2 es una casa oscura, pero a veces tiene una categoría diferente, diría yo. Es un poco un asterisco ahí, pero las otras tres
siempre representan un punto ciego en la vida de una persona, ¿no? Por eso es que las tres representan cosas que quizá no son lo más fácil en la experiencia humana. Así que es interesante ver Ujú. un planeta en la 12 estando en conjunción con una estrella tan rimbombante como es Antares, ¿no? Entonces, Marie Curie fue una persona muy, muy importante porque fue ella quien se dedicó, fue una científica Ujú. básicamente, y ella me parece que vivió en Polonia o nació en Polonia, pero Ujú. todavía estaba bajo ocupación rusa y había, bueno, ocupación soviética, Rusia no existía en ese entonces, pero había restricciones impuestas a las mujeres, por lo que ella no podía ingresar a estudiar en la universidad, sino Ujú. más bien que había llamado a una universidad volante, que era como una institución clandestina. ¿Vale? Que eso me parece muy descriptivo de su carta, ¿no? Como el regente de la 9 está en la 12, es decir, ella básicamente tenía que estudiar, pero en secreto, o Ujú. tenía que estudiar a escondidas, Ujú. justamente por lo que sucedía en su país. Entonces, después se trasladó a París y ahí tuvo una licenciatura en física y en matemáticas. Ella vivió también en condiciones de pobreza extrema, que de hecho es, bueno, un asterisco muy grande, nada tiene que ver con el tema, pero no recuerdo qué autor estaba leyendo, pero decía que quienes tenían ascendente Sagitario o ascendente Piscis nunca iban a vivir condiciones extremas de pobreza, ¿no? Pero Mm. ella tiene ascendente Capricornio. Capricornio. Claro, Saturno a veces tiende a hablar de austeridad, Ujú. así que creo que tiene sentido también esta condición. Ujú. Pero bueno, pues, como No, algo, algo que algo. entiendo de ella es que ella también no quería honores o atención pública. Era como una persona austera, que trataba de no exhibirse mucho, que también se Sí, contradice. sí, claro. Y bueno, ella tiene un stellium en o muchos planetas en Escorpio, ¿vale? Está el Ujú. Sol, está Saturno, Venus, Marte, pero al mismo tiempo no es algo que ella haya logrado exitosamente pasar desapercibida, Exacto. porque me parece que en algún punto igual ganó el premio Nobel, Ujú. sí, ganó dos veces el Dos premio veces, Nobel de sí. Física Ujú. en 1903 y el premio Nobel de Química en 1911. Así que, claro, si quizá los planetas, esos planetas estuvieran por debajo del horizonte, quizá lo hubiera logrado, pero por estar justamente todos en la misma casa donde está el medio cielo, es Ujú. como que quiere intentarlo, pero es muy, muy, muy reconocida, ¿vale? Y bueno, una de sus aportaciones más importantes, pues, fue fue inventar o aislar básicamente dos nuevos elementos, que fue el polonio, que Marie lo nombró como en honor a Polonia, a su Ujú. patria, y está el radio, ¿vale? Y el radio justamente fue un elemento, es un elemento radioactivo, ¿vale? Y ella, quiero llegar a esta parte, la muerte por radiactividad es sumamente dolorosa, es muy lenta, y justamente Mercurio rige la casa 6, ¿vale? Que es la casa de las enfermedades. Así que gracias al trabajo que ella hacía, porque ella trabajaba con todos estos elementos sin mucha protección, sin Ujú. guantes, la radiactividad dura mucho tiempo en el cuerpo y eso fue lo que la mató poco a poco. Entonces, aquí también vemos como fue una muerte pues trágica y dolorosa, como lo hemos visto en más casos, ¿no? Al estar en conjunción con Antares, o sea, ella murió por exposición a la radioactividad. Ujú. Y creo que esto también es muy, muy, muy de Antares, de morir por algo tan peligroso como es como es ese elemento. Y de hecho, sus cuadernos, que eso Ujú. está representado por Mercurios, hoy en día siguen siendo sumamente tóxicos por la gran cantidad de radioactividad que hay en ellos. Entonces, no es Ujú. como que alguien pueda
llegar y abrir ese libro sin ninguna protección. Es como tiene que estar en un ambiente bastante aislado y seguro. Entonces, bueno, aquí vemos una representación diferente de Antares, pero igualmente muy interesante. Sí, es sumamente interesante notar, por ejemplo, que Mercurio está en Sagitario, está en un signo que no le gusta, pero no quiere decir que Mercurio no dé capacidades cognitivas o que uno, por estar en su signo contrario, uno va a decir la persona no puede estudiar o le cuesta estudiar. No necesariamente es eso. En ocasiones eso podría ser, pero también puede ser cosas más prácticas tal vez que involucran, o como tú decías antes, dificultades para poder hacerlo prácticamente. O sea, tiene como es el regente, tú decías, de la 9 pero también está en la 12 y es regente de la 6. O sea, dificultades para simplemente estudiar, pero no de ella, sino del entorno. El entorno lo impide. Y cuando lo hace, las cosas que usa van en contra de su propia salud. Y eso también es muy notable con la presencia de la luna muy cerca del nodo sur, como la presencia de este quitar la vitalidad poco a poco, con la luna ahí de alguna manera más o menos impedida. Considero que es muy notable. Como te decía antes, Mercurio en la 12 siempre que leí eso de Alcayar me pareció demasiado relevante porque uno podría pensar que no, Mercurio en la 12 está un poco perdido también y todo lo contrario, es sumamente astuto, sumamente inteligente, intelectual, con ciertos impedimentos. Y en este caso esos impedimentos yo los vería como esta situación práctica, o sea, literalmente Ujú. dificultad para estudiar o no querer ser reconocida, aunque lo es, y que finalmente todo esto estamos resumiendo vagamente su vida, pero eh, estas nociones respecto de lo que Antares puede simbolizar acá, creo que es como que quizás eso la motivaba a actuar, a vivir, porque poner en peligro tu vida, no estoy seguro desde que si ella sabía que estaba poniendo en peligro su vida, pero si Ujú. sabía que lo estaba haciendo, es como, ok, necesito hacerlo. ¿Qué impresión? O sea, me gustaría saber, no vamos a saber nunca, pero qué pasaba en su mente por querer descubrir o describir y estudiar estos nuevos elementos. Lo encuentro fascinante de alguna manera. Sí, sí, y algo que dices sobre todo de los lugares en la vida de una persona que están representados por la carta natal, por ejemplo, ella también, claro, el regente de la 9 que también son los lugares en el extranjero o un país diferente al tuyo, está en la 12. ¿Vale? Y ella sufría muchas críticas y hasta cierto punto, cierto, mm, no diría racismo, sino quizá más xenofobia por parte de los franceses, ya que ellas la veían como una extranjera, así que ella también tenía mucha ansiedad social, que no le permitía tener una vida o quizá amigos tan cercanos, ¿vale? Y bueno, vemos que también en la casa 11 ella tiene a Marte, Ujú. tiene a Saturno. De hecho, esta Venus está también en esta encrucijada maléfica, lo que nos habla, nos da otra confirmación que la vida social para ella era bastante Sí, complicada. Bien. complicadísima, sí. Y la Venus tiene todo para estar un poco ahí sufriendo. Bueno, ella es muy paradójico. Ella puesta, porque el regente del ascendente Saturno está en la 11 cerca del medio cielo, puesta ahí en un lugar de estatus y reputación dentro, obviamente, de su contexto, o sea, siendo visible, ganando premios, pero a la Ujú. vez sufriendo todas estas otras situaciones, viviendo em, austeridad, viviendo, em, como tú mencionabas, esta eh, discordia con los mismos lugares donde ella estaba habitando, de cierta forma también el exilio y, bueno, todas esas situaciones complicadas. Sí. Y si esta combinación se diera en una carta nocturna, entonces tanto Venus como Marte serían muchísimo más productivos. Serían Ujú, como que, ok, ya ujú, tenemos un entendimiento
una inteligencia social mucho más desarrollada, ya que Venus fuera de secta justamente da eso, o sea, no es que Venus sea mala, sino que a Venus le interesa mucho el estar con otras personas, el entenderlo, llevarlo a un plano mucho más mundano, pero cuando está fuera de secta, para las cartas diurnas, Venus tiende a ser quizá un poco más, todos estos temas tienden entrar un poco más en discordia. Quizá no hay tanto respeto o tanto interés por las reglas sociales, o quizá hay más dificultades para navegar todos los temas de Venus, y sobre todo cómo va hacia la conjunción aplicativa con Marte, y Marte está fuera de... Claro, Marte aquí también trae muchos problemas en cuanto a las relaciones, porque hay controversias, chismes, tú dijiste, pero tú hiciste, quizá también hay ciertas envidias de por qué, si tú eres una extranjera, por qué estás brillando en mi país, por qué te están dando estos premios, ¿no? O sea, sí, es bastante complicado. Bien, creo que ahí hemos visto bastante buenos ejemplos respecto de cómo Antares se puede mostrar en la vida de una persona. Cuéntenos también en los comentarios si algunos de ustedes tiene alguna posición relevante respecto de esta estrella, y si lo han visto o lo observan en algún aspecto de la vida, de sus propias vidas. Quiero agradecerte, Alex, por estar presente, por compartir en este episodio. Si quieres compartir tus redes y si tienes algún tipo de anuncio que quieras hacer, puedes hacerlo libremente. Y pues igual me encuentran en Aldebarán-ascendente en Instagram, es donde estoy más activo. Mi página es aldebaranascendente.com, donde pueden encontrar información sobre consultas y de pronto estas guías que me gusta mucho hacer. También estoy próximo a abrir cursos, uno sobre técnicas predictivas y otro sobre un poco más básico, sobre todo basado mucho en astrología helenista y medieval islámica. Así que bueno, en mi página tienen toda esa información. Y sí, muchas gracias por invitarme. Pues muchas gracias a ti